¿Eres de las personas que hace todas las dietas de moda y por más que te esfuerzas, no bajas de peso? En este episodio encontrarás la razón por la cual no logras deshacerte de esos kilitos de más. Así que quédate aquí en More Diálogos Podcast y descubre qué es lo que está sucediendo. Este espacio ha llegado a ti por la Fundación More Latinoamérica, ONG educativa que opera de manera virtual para lograr la equidad y capacitación integral de la mujer. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este día en More Diálogos Podcast. Quiero darte las gracias a ti que estás con nosotros, que nos has dado like, que te has suscrito a nuestros canales en YouTube y en Spotify. Y también quiero agradecerte porque has compartido cada uno de los episodios que hemos subido, porque de esta manera, bueno, podemos llegar a más personas, inspirándolas con estos diálogos, con estos especialistas que hemos tenido. Muchísimas gracias por compartir, darnos like y suscribirte. Y bueno, el día de hoy tenemos, como te había comentado en la introducción, ese tema que nos trae el día de hoy Carolina Agudelo Hincapié. Ella es descodificadora biológica, especialista en sobrepeso emocional e hipnosis y creadora de Conexión Alimento, que es un programa en el cual ella acompaña a mujeres de cualquier parte del mundo, ¿sí?, de habla hispana, a comprender y sanar el origen de su sobrepeso. Así que bienvenida, Caro. Muchísimas gracias que estés el día de hoy aquí con este tema del sobrepeso y emociones. Dani, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por permitir este espacio para compartir información que pueda ser de utilidad para todas las personas que te ven, que te siguen, que te escuchan. Y gracias a quienes nos están escuchando y a quienes luego van a compartir. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a entrar de lleno. Algo que yo comentaba en la introducción es que muchas veces, ¿no?, hemos escuchado, ya hice la dieta de que solamente voy a comer mango todo el día por 40 días y voy a hacer tal dieta, ¿no? Y no logro bajar de peso, ¿no? Y es un tema que se puede decir que es un tema de café, ¿no? Es un tema que se puede tomar como a veces a la ligera o de risas, no, bajo, pero va más allá. Y eso me gustaría que nos explicaras un poco más sobre esto. Dani, mira que me gusta mucho esto que comentas de que es un tema de café y es un tema de risas, porque detrás del sobrepeso se esconden muchísimas cosas. Y así como tú lo marcas, que me parece maravilloso, como el clásico chiste de me engorda hasta el agua, comí todo diciembre, entonces ahora no sé qué voy a hacer. Bueno, todo este tipo de cosas resulta que van calando y van llegando hasta nuestro inconsciente, que empezando porque no tiene sentido del humor. Y entonces ahí quien puede decirlo de una manera como divertida, y de hecho pues yo soy colombiana y entonces en Colombia todo es una broma, nos reímos mucho y obviamente pues también a veces nos tomamos la vida como un poquito ligero, pero resulta que quien hace ese comentario y además tiene sobrepeso, muchas veces está queriendo esconder, Dani, algo muy profundo, un dolor que no ha querido asumir, un tema que de pronto es muy complejo de abordar, que lo vamos a desarrollar a lo largo de esta conversación que vamos a tener tú y yo hoy, pero te estoy hablando, Dani, de dolores tan profundos que van desde el abandono, el maltrato infantil, el abuso sexual, las profundas crisis económicas, las migraciones forzadas. Y entonces vamos pensando que el sobrepeso simplemente es porque de pronto comí mucho. Y obviamente sí tiene que ver, porque pues del aire no vamos a subir de peso, pero no es el único componente. Eso es solo uno
es solo uno de los componentes que hacen que una persona llegue a un nivel de sobrepeso o inclusive obesidad. Y entonces ahí el llamado es a mirar dónde estamos poniendo el foco, porque muchas veces el foco solamente es en cuánto comí, pero hay todo un tema por abordar. Ok. Sí, algo que ahorita que estabas comentando eso y quienes nos están escuchando, a lo mejor imaginarnos, como dicen, ese iceberg, ¿no? Que el sobrepeso es solamente como esa punta, ¿no? De ese iceberg, pero por lo que nos estás compartiendo en este momento es que abajo de ese iceberg es donde realmente se encuentra como que las razones de por qué de ese sobrepeso, ¿no? Y Tal entonces, cual. ¿qué podemos hacer o qué herramientas hay para, para trabajar este sobrepeso? Que muchas personas dicen, nada más, como comentabas, no bajo. Tal cual, Dani. Y entonces mira lo interesante, tú haces como esta invitación a que nos imaginemos este iceberg, ¿cierto? Entonces lo vamos a poner como en nuestra pantalla mental, como si tuviéramos una pantallita y nos imaginamos este iceberg y arriba dice, tengo sobrepeso, 2 puntos, tengo que hacer dieta. ¿Cierto? Eso es lo que quizás hemos hecho toda la vida. Y entonces ahí cabe la pregunta y es, si hemos hecho dieta toda la vida, y seguimos con sobrepeso. Y sabemos que el sobrepeso hoy en día, según todas las estadísticas que cualquier persona puede encontrar, se ha triplicado en las últimas décadas. Ya tenemos generaciones de niños que van a vivir, si seguimos así, menos que sus padres, aun cuando la expectativa de vida está creciendo y cada vez tenemos más posibilidades de vivir más tiempo, pero son niños obesos. Entonces, si las dietas fueran la solución, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué tenemos los indicadores de sobrepeso que tenemos? ¿Y por qué hemos llegado al punto de denominar el sobrepeso como una verdadera pandemia mundial? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú nos invitas a imaginarnos ese iceberg. Ok, arriba tengo sobrepeso. Y luego me preguntas, ¿qué hay que hacer entonces para poder abordar el sobrepeso desde otra mirada? Y es justamente eso, atender lo que está en la parte de abajo del iceberg. ¿Y qué es lo que está en la parte de abajo de ese iceberg? Que simplemente mi cuerpo empieza a mostrar sobrepeso o de pronto una conducta conflictiva con la comida o inclusive un trastorno de la conducta alimentaria. Y muchas veces es lo que marcábamos al inicio, Dani, abusos sexuales, maltrato infantil, abandonos, y abandonos hay de muchos tipos. Hay abandono literal, por ejemplo, sabemos que en Latinoamérica el abandono paterno es muy fuerte. En el caso particular de Colombia, nosotros somos una sociedad donde hemos tenido muchísimos casos documentados de padres que abandonan. Entiendo que también es así en México. Entonces, abandono puede ser de ese tipo, desde no conocí a mi padre, nunca supe quién es, a veces también la madre, o también abandono emocional. De pronto los padres que por una u otra razón no pudieron estar disponibles para las necesidades del niño o este tipo de cosas. Entonces, lo que trabajamos en descodificación biológica es, no me cuentes cómo estás comiendo solamente, porque hoy día más o menos yo diría que el grueso de la población sabe que si yo desayuno, no sé, pasteles azucarados con gaseosa, pues no voy a estar tan bien que si desayuno de pronto una proteína y una grasa de buena calidad. Eso más o menos ya lo sabemos, pero entonces, ¿por qué no logro hacerlo? ¿Viste cuando uno dice, yo tengo toda la información, pero ¿por qué me cuesta tanto? Esa respuesta de por qué me cuesta tanto está en ese iceberg, en la parte de abajo. ¿Por qué me cuesta tanto? Porque es que es un llamado, es un ruido que se está generando para que yo ponga atención a esa herida de abandono, a ese abuso sexual, a esa herida de maltrato que tengo. Y como eso es el lenguaje del inconsciente y es tan difícil de ver y es tan delgadito para hilar, entonces muchas veces lo que se genera es una conducta
De la misma forma que a veces se puede generar un alcoholismo, una drogadicción o ciertos tipos de conductas, a veces se puede generar, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, o un autosabotaje a través de la comida. Ok. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esta parte? Porque me comentas que es de manera inconsciente, ¿no? O sea, estamos en esta punta de ese iceberg, pero no nos damos cuenta de del trasfondo que hay, ¿no? De ese trabajo del inconsciente. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en ello? ¿De qué manera puedo dar ese primer paso para trabajar eso? Claro, Dani, y es que mira que la descodificación se basa en las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, de la nueva medicina germánica. Y resulta que allí lo que vemos, la descodificación, que es un acompañamiento que es complementario, ¿cierto?, a otro tipo de tratamientos médicos. Y entonces, ¿cuál es la invitación? Luego, obviamente esto es un tema pues como bastante largo y profundo, pero para que pongamos como un poco en contexto, lo que nos hace es entender que todo aquello que nosotros llamamos enfermedad, Ujú. enfermedad, incluido el sobrepeso, no es más que una respuesta biológica de supervivencia. Es decir, fue la mejor manera que nuestro cuerpo encontró para responder a una situación externa. Y con eso, obviamente es muy disruptivo, porque ¿cómo voy a pensar yo que mi sobrepeso es algo positivo, que mi tendinitis, que mi Ujú. diabetes, que mi cáncer inclusive? Y entonces Hammer, con unas investigaciones muy profundas, con unas muestras estadísticas muy amplias, nos muestra que son programas biológicos con total sentido. Dentro de eso es el sobrepeso. Y te pongo un ejemplo muy puntual, Dani. En casos de abuso sexual, por ejemplo, cuando hay abuso sexual infantil, Ujú. ante la posible mirada del otro, eso es un tema inconsciente, voy a buscar siempre protegerme, cubrirme, tapar mi cuerpo para evitar ser vista ante un posible agresor. Y esas son respuestas arcaicas que nosotros tenemos. Nosotros somos un cuerpo muy antiguo en un mundo muy moderno, Dani y oyentes. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hace millones de años nuestro cuerpo desarrollaba mecanismos de defensas porque estábamos en la selva y entonces no sabíamos si nos íbamos a morir o de frío por las temperaturas o de falta de comida o porque nos iba a comer un león. Y nuestro cuerpo iba generando mecanismos de adaptación y lo sigue generando. Sucede lo mismo hoy. Ante la mirada de un posible agresor, que puede ser el tío que mira a la niña, el abusador que está dentro de la familia, el vecino, el cuerpo va a seguir generando mecanismos de respuesta. Y muchas veces, Dani, eso es lo que sucede en personas, en mujeres. Yo me dedico solo a mujeres Ujú. que han tenido el conflicto de abuso. Luego tienen trauma por estrés postraumático, y lo que Ujú. sucede es que empiezan a tener sobrepeso. Y hay un tema muy interesante, y es que cuando estas mujeres empiezan a bajar de peso, pueden tener recaídas de estrés postraumático, porque volverse a ver sin su peso, es decir, volverse a ver delgadas, de una u otra forma las hace sentir expuestas nuevamente al peligro. Mm, okey. Ujú. Sí, qué interesante lo que nos estás comentando, ¿no? Como decías, ¿no? El hecho de que muchas veces eso que nos dice nuestro cuerpo lo tomamos a mal, ¿no? O sea, es como dices, lo tomamos de enfermedad y estoy mal, y tú nos estás brindando una herramienta para verlo desde otra óptica, ¿no? De decir, ese sobrepeso va más allá, ¿sí? No de esa enfermedad del sobrepeso, sino a ver qué está pasando más allá de esto, ¿no? Y yo creo que sin duda alguna es fuerte, ¿no? Eh, Ver eso, ¿no? Que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, las personas que han tenido ese tipo de problemas, ¿no? De abuso, eh, cómo esas recaídas, ¿sí? Que otra persona diría, wow, te ves súper bien, bajaste de peso, para ella le estás quitando como ese escudo, ¿no?
en donde, como dices, se está escondiendo para no sé si, volver a pasar lo mismo, o sea, o irse a ese momento, yo creo, ¿sí? Y ujú, Exacto, exacto. Y mira esto que dices, muchas veces tomamos como un cumplido decirle a alguien, por ejemplo, que adelgazó. Oye, ujú, ¿cómo estás de delgada? ¿Mm? Pero no sabemos, por ejemplo, qué hay detrás de esa persona. Si esa persona está muy delgada y está sufriendo o le está dando miedo por esto que te digo, en el caso, por ejemplo, de las víctimas de abuso, o puede ser que alguien también esté delgado porque se divorció, porque perdió un familiar, por ejemplo, porque ujú, está en una profunda crisis y nosotros siempre hemos asumido que estar delgados es algo ujú, positivo y estar en sobrepeso es algo muy negativo. Y ujú, resulta que cada vez vamos aprendiendo más. Hay personas completamente delgadas, pero metabólicamente obesas y con muchos problemas de salud. Y hay personas que físicamente tú puedes decir, esta es una persona que tiene bastante peso, es una persona bastante grande y puede ujú, estar en mejores condiciones de salud versus una que físicamente ves muy delgada. Eso por un lado. Y por el otro, cuando dices, claro, es un llamado a escuchar y a empezar a profundizar qué es lo que nos quiere decir nuestro cuerpo. Es complejo porque no estamos como tan acostumbrados a hacerlo. Solos es como a veces complejo, pero mira, te pongo un ejemplo sencillo, Dani. Cuando tenemos de pronto una discusión en la oficina, con un compañero o compañera de trabajo, con alguna entidad superior o un jefe, llegamos a la casa y decimos, tengo un ardor en el estómago, por ujú, ejemplo, o me dio gastritis, o me dio un dolor de cabeza impresionante. Cada uno de esos síntomas me está hablando de la situación que yo viví en el día en la oficina. ujú, Sucede lo mismo con todo. Lo que pasa es que la descodificación nos va a explicar puntualmente cada órgano, cada tejido, cada capa embrionaria. En el tema de sobrepeso es igual. Entonces ujú. vamos es a profundizar sobre todo en la infancia, qué fue lo que vivió esta persona que hace que en su etapa adulta tenga este tipo de reacción. Ujú. ¿Y en qué momento, por ejemplo, las personas que nos están escuchando deciden o consideras que es el momento que tomen otro tipo de acción, ¿no? Que dices, a la mejor a partir de, no sé, estoy pensando, ¿no? A partir de cuántas dietas, cuántas idas al gimnasio, cuántas, a partir de qué momento tú dirías o recomendarías o has visto que tus pacientes han llegado contigo, que dicen, sabes que ya era la hora, ¿no? Porque muchas veces, como dicen, ¿no? Luego somos, en vez de ser esos preventivos, ya somos que necesitamos apagar el fuego, ¿no? Entonces, con tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? Dani, cuando se sientan preparados para mirar de frente su dolor, Ujú. ese es el momento, Okey. al menos desde este abordaje terapéutico. Ujú, Cuando ujú, te sientas abordada, preparada para mirar de frente el dolor, es el momento de afrontar un proceso terapéutico. ujú, De lo contrario sería más de lo mismo. De lo contrario sería decir, bueno, yo tengo 15 kilos que quiero bajar, voy, pido que me den de pronto una dieta, hago esta dieta, intento bajar, intento que me ayuden, vuelvo, pero ya sabemos que va a ser muy complejo porque ha sido lo mismo que hemos hecho. Ahora, yo no soy nutricionista, pero sí soy una apasionada de la alimentación, me encanta. Cada vez que que tengo la oportunidad, he hecho colaboraciones con amigas especialistas en nutrición y demás. Es decir, esto no es un llamado a que se excluya la importancia tan absoluta que tiene la nutrición y el deporte, pero sí es un llamado a que no sea ese el único foco. Entonces, ¿cuándo es el momento de venir a un tipo de terapia como esto? Cuando yo tenga como la tranquilidad o la capacidad de mirar de frente cosas muy fuertes. ujú, Porque cuando tú haces un proceso terapéutico, pareciera que es muy bonito y hay cosas muy bonitas, hay actos simbólicos, hay cartas, velitas, música bonita y todo lo demás.
pero también es cierto que ese es como el lado, entre comillas, romántico del proceso terapéutico, pero un gran componente es yo volver a ir a ese momento que tanto me dolió. Y eso lo hacemos en terapia, por ejemplo, a través de la hipnosis. ¿La hipnosis qué es, Dani? Es hacer que la persona pueda atravesar el dolor y pueda descargarlo de su cuerpo para, desde la etapa adulta, aportar unos recursos que faltaron en la infancia. Y entonces eso implica volver a contactar con la infancia, volver a ver cuando mis papás se separan o este tipo de cosas. Hay que estar preparados. Sí, entonces, como comentas tú, ¿no? Que estar preparado, ¿no? Para afrontar, ¿no? Para verte, ¿no? A través de otros ojos, ¿no? El hecho de lo que va más allá de ese sobrepeso, ¿no? De quitar ese escudo, como comentaba hace rato, ¿no? Y ver qué hay detrás de ese escudo. Y, por ejemplo, hace rato que comentabas, ¿no? Que si tienes un día pesado en la oficina y llegas, tu cuerpo te está reaccionando, ¿no? A eso que sientes, ¿no? En el estómago, etcétera, ¿no? Dices, bueno, esto fue a causa de lo que sucedió ahora en la oficina. En cuanto a ese sobrepeso y emociones, a lo mejor, ¿cómo identificar que en este momento mi sobrepeso tiene que ver con alguna emoción? Ok, mira, el sobrepeso, Dani, es multifactorial. Entonces, sucede lo que se denomina el pack conflictual, así lo marcó mucho el doctor Salomón Celan en sus libros. Y resulta que una sola persona puede tener muchos de esos principales conflictos que hay en el sobrepeso. Entonces, tenemos el conflicto de abandono, tenemos el conflicto de abuso, tenemos el conflicto de escasez, tenemos el conflicto de pérdida de referentes. Te pongo ejemplos sencillos para que la audiencia que diga, a ver, ¿con cuál de esos me puedo identificar? Quienes nos esté escuchando pueda decir, mira, que nunca había relacionado mi sobrepeso con esto. Pero, por ejemplo, algo que nos puede ayudar a identificar, no son reglas, pero sí puede ser algo que nos puede dar muchas pistas es cuántos kilos siento que me sobran. Entonces yo digo el primer número que me venga, o sea, a ver, cuántos kilos me sobran, pero no me voy a ir a pesar, sino lo que a mí se me venga, porque nuestro inconsciente es depositario de la impronta traumática, hay mucha información allí. Entonces yo puedo decir, yo siento que me sobran 10 kilos. 10 kilos, ok. Y ahí es interesante hacernos preguntas. ¿Qué pasó hace 10, inclusive hace 11 años? Wow. ¿Qué pasó cuando tú tenías 10 u 11 años? O incluso antes, entre 9 y 11, ¿cierto? Que si yo digo, me sobran 10 kilos, bueno, ¿qué pasó a mis 9 o 10 años? ¿Sí? Y muchas veces, ¿qué encontramos? Encontramos que esa persona que dice, es que a mí me sobran 10 kilos, resulta que tenía 10 años cuando murió el papá, por ejemplo. Y entonces resulta que ahí se genera un grave conflicto de abandono. Ahí puede pasar. Entonces el número nos puede decir algo. Otro tema, no es que me sobran 3 kilos de más. Como todo esto que te estoy contando son casos que he vivido. Personas que dicen, es que llevo 3 kilos y hago de todo y como bien y hago deporte y no los bajo y no los bajo. Y vamos a encontrar en la historia de la persona que, por ejemplo, perdió un bebé a los 3 meses. Entonces, toda esta información, hasta que yo no la vea, mi cuerpo me lo va a seguir recordando, me lo va a seguir recordando. El cuerpo no se equivoca, el cuerpo es un depositario de verdad. Otra cosa que puede suceder, tengo 20 kilos de más y nos ponemos a mirar y hace 20 años tuvo que dejar su país porque había una mala situación económica. Entonces hay una relación ahí que puede estar. ¿Qué se hace? Se hace un desbloqueo emocional para que la persona pueda atravesar por su cuerpo el dolor que quedó encriptado, congelado en el tiempo. Y ese desbloqueo emocional, ¿de qué manera lo trabajas tú?
Hay varias técnicas, la que más utilizo en consulta es la hipnosis y Ujú, ejercicios en descodificación biológica que están basados en las 5 leyes de la nueva medicina germánica. ujú, Pero ponle, Dani, que alguien diga, mira, yo en este momento no tengo los recursos económicos para asistir a terapia, por ejemplo. ujú, Es que no tengo porque, bueno, sabemos que es una inversión. ¿Qué podemos hacer? Empezar a atender las cosas, sobre todo de nuestra infancia. Por ejemplo, si alguna de tus oyentes, Dani, dice, yo tengo 40 años y tengo sobrepeso, empezarse a hacer preguntas tan sencillas. ¿Desde cuándo tengo sobrepeso? Uy, ¿desde cuándo? Desde que yo tengo 12 años empecé con esto. Ok, empezar a revisar qué pasó a tus 12 años. ujú, No, pues mis papás se separaron. ¿Y cómo lo viviste? No, para mí fue un drama porque mi papá era mi vida, porque yo sentí que se me iba al mundo cuando él se fue de casa. Entonces hay ejercicios sencillos que podemos hacer. Es simplemente, si tú ya te diste cuenta de ese ejemplo, tengo 40 años, tengo sobrepeso desde los 12 e identifiqué que a los 12 se fue papá de casa, tan sencillo como escribe en una hoja. Sabemos del poder que tiene la escritura ujú, terapéutica en la gestión de los traumas. Esto no quiere decir que escribiendo voy a bajar inmediatamente de peso, absolutamente no, pero sí quiere decir que voy a empezar a ser consciente lo inconsciente. ¿Sí? Voy a empezar a sacar de mi inconsciente esa información y ujú, voy a empezar a ver, bueno, voy a escribir, voy a llorar. Hay gente, Dani, que no ha llorado sus muertos, que no ha llorado sus angustias y eso está ahí ujú, represado. El tiempo no cura las heridas, simplemente las encripta hasta que llegue el momento de que las atendamos. ujú, Separaciones, muertes, pérdidas de trabajo, cambios de país, cambios de casa, quiebras económicas, ujú. ¿ves? Sí, Entonces, hasta esas por ejemplo, si tienes hijos, ¿no? Que en otro episodio hablábamos por ejemplo, del autismo, ¿no? Dice, muchas veces no te esperas eso, ¿no? Y entonces tú tienes una expectativa, a lo mejor ya esa expectativa como papá no era la que, ¿no? La que tú tenías, ¿no? Entonces también puede ser eso, ¿no? Como por dices tú, son supuesto, si no se trabajan las heridas, se queda como cuando le pones la bandita para taparla, ¿no? Hasta que la exacto, empiezas tú a trabajar como contigo, ¿no? exacto, Dani. ¿Y esa bandita cuál es? Esa bandita es la dieta. Ujú, Esa bandita que tú dices es, ah, bueno, entonces este año, este 2024, sí voy a bajar de peso, ahora sí es definitivo. Entonces me pongo otra bandita que es hacerme otra dieta que vi por ahí en internet y que me dice que coma atún con piña y mejor dicho bajo. Y puede que sí bajes de peso. Claro que bajas de peso, hay un déficit calórico muy grande, pero ujú, bajas de peso, no solo bajas grasa, bajas músculo, pones en riesgo tu metabolismo y empiezas a jugar. Y entonces, ¿qué pasa? Tú te pones la bandita de hacer la dieta y bajas 5 kilos, pero como nadie puede vivir toda su vida comiendo atún con piña porque es insostenible, ¿cierto? Entonces, luego a los 2 meses vuelvo y como normal. ¿Normal qué quiere decir? Pues como yo comía antes, y todo, cualquiera que sean tus hábitos. Y sí, entonces, no solo vas a recuperar esos 5 kilos que perdiste, sino que vienen esos 5 y como el cuerpo es tan sabio, nuestro cerebro es muy eficiente. Puede que ujú, sus respuestas no sean tan inteligentes y no nos guste mucho, pero es eficiente. ujú, Y entonces va a decir, esto es biología, esto no es ni un tema espiritual ni nada, es sí, biología pura. Va a decir, esta persona está en un ambiente hostil de carencia de alimento. Esto nos sucede a nosotros y a cualquier otro mamífero. ¿M? ujú, Entonces va a decir, voy a recuperar y voy a reservar ante la eventual sí, exposición a un ambiente hostil o de carencia de alimento. Eso guau, es lo que se conoce como efecto rebote. ujú, Entonces la gente dice, uy, es que yo llevo 15 años haciendo dieta y ujú, todo el mundo le pasa que ve las fotos de jovencita y dice, yo de jovencita era flaca, pero ujú. toda la vida he hecho dietas. Claro, entonces llegan a los 45, 50, 55 y ya todo el tiempo es un efecto yo-yo. Es por eso. Wow, lo que nos acabas de decir, yo creo que a quienes estamos escuchándote y viendo, sí nos has dejado
ahora sí les digo, esos son diálogos que inspiran y que expanden nuestra mente, ¿no? Y justo estamos teniendo, al menos yo, esta expansión, porque como dices, el cuerpo al final es tan sabio, ¿no? Y ese efecto de rebote no lo había percibido de esa manera, ¿no? Que al final está guardando por si llega, guardando alimento por si llega a suceder algo parecido, ¿no? De alguna amenaza, que se sienta amenazado el cuerpo. Y, por ejemplo, hablamos de este sobrepeso, ¿no? Y muchas personas, porque también puede llegar a suceder que este sobrepeso sea más, no un sobrepeso como tal, pero hay personas que a lo mejor sí bajaron los 3 kilos que tenían que bajar, vamos a poner, pero no se sienten satisfechas porque para estas personas siguen considerándose que tienen sobrepeso. A lo mejor hay muchas mujeres que nos están viendo y escuchando y dicen, hoy a lo mejor esa soy yo. Ahí, ¿cómo ellas pueden trabajar o qué consideras o lo que tú has visto, qué está pasando ante esta situación? Sí, que dices, bajé mis 3 kilos y para mí no es suficiente, yo sigo sintiendo que tengo ese sobrepeso. Claro, claro. Y es que mira que muchas veces pensamos, yo tengo dentro de Conexión Alimento chicas súper deportistas, tengo chicas delgadas, tengo chicas que tú dices, pero ¿y esta persona por qué está haciendo este programa si no tiene sobrepeso y no tiene obesidad? Y resulta, Dani, que lo que sucede es que hay como una disonancia entre lo que yo veo y lo que quisiera ver en el espejo. Y hay un inconformismo permanente. ¿M? Entonces, ahí puede suceder muchas cosas, muchas cosas. Tenemos temas graves, gravísimos, como un trastorno en la conducta alimentaria, que por ejemplo, ahí ya hablamos de anorexia, por ejemplo, y ahí ya es cuando las chicas que suelen ser adolescentes, ahí sí necesitan, obviamente desde la descodificación no podemos acompañar, pero absolutamente es fundamental que tengan también una revisión psiquiátrica porque sabemos que es una persona que puede morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos desde temas graves como anorexia, como bulimia, en lo que yo veo reflejado, hay una distorsión completamente, eso es un trastorno del comportamiento. Y hay otros temas que los he visto y vienen de muchas cosas. Por ejemplo, vuelvo y pongo casos reales que veo todo el tiempo. Veo el caso de mujeres que ya son adultas, tienen 27, 30, 35 años y me dicen, yo recuerdo toda mi vida escuchar a mi mamá hacer dietas y decir que como estaba de gorda. Y como tuvo niñas, como que alargó ese miedo, proyectó ese miedo. Y desde pequeñita le decía, gordita no la quiere sino su mamá, mucho cuidado se engorda. Y si a eso me lo dice mi mamá, que es la figura más importante para mí, y si yo tengo 8 años, eso va a quedar grabado ahí. Entre los 0 y los 7 años se forma nuestro sistema de creencias. Entonces, nuestros padres siempre, siempre, siempre han hecho todo lo mejor que ellos han podido, ¿cierto? Como con eso que ellos tenían para darnos en ese momento. Y de pronto nunca lo hicieron con mala intención, pero de pronto son casos que tengo dentro de Conexión Alimento, fueron madres que la pasaron muy mal con su cuerpo, entonces dijeron, yo no quiero que mi hija viva esto y la voy a advertir. Pero resulta que esa advertencia le creó una muy mala relación con el cuerpo donde nunca se llega a la perfección, ¿cierto? Es que yo nunca llego hasta donde estoy. Y si a eso le sumamos, Dani, hoy las redes sociales, Instagram, estas mujeres, este Photoshop donde nadie tiene celulitis, nadie tiene estrías, nadie tiene nada de nada. Entonces, imagínate eso, es mucha presión social. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se busca trabajar de dónde viene, cuál es la raíz de eso, cuál es la raíz de que yo ya bajé esos 3 kilos, como tú lo dices, pero sigo sin gustarme. Puede ser una infancia donde hubo una sobreexigencia de lo que yo debería hacer. Puede ser algún tipo de violencia de algún hombre, porque hay muchos casos en los que hay pero la base es una raíz de insuficiencia.
O sea, no tendríamos que ir a trabajar con el hombre que la maltrató. Obviamente esperamos que esa mujer lo haya dejado, pero Sí. ahí lo que se trabaja es la base de la insuficiencia. Ujú, Es un dolor del alma, Dani. Es ujú, un dolor del alma. Es ujú, nunca estoy a la altura. ujú, ujú. Wow, qué interesante todo lo que nos has comentado, todo lo que hemos estado aprendiendo, que ese sobrepeso va más allá o sea, sí tiene que ver que la alimentación, sí lo que estás haciendo a nivel físico, pero también voltear a ver, no sé, ¿tú qué opinas? No sé, vamos a hacerlo como el triangulito, ¿no? De sí, qué hábitos estoy teniendo, qué actividad estoy teniendo, pero no dejar a un lado la última parte de ese triángulo, ¿no? Que lo que tú comentas es esas emociones, ese ver hacia adentro. Y bueno, aquí tenemos a Caro que nos está enseñando, que nos está compartiendo este conocimiento y ya para finalizar, Caro, algo que gustes comentarle a nuestra audiencia, algo que te gustaría que ellos recordaran o algún mensaje que ellas se lleven y que lo tengan en cuenta, ¿no? Sobre ese tema que estamos platicando el día de hoy. Dani, me gustaría mucho que las personas que nos están escuchando siempre entiendan que más que esa relación con la báscula que nos muestra un número, el llamado es a tener una relación con nuestro cuerpo que nos cuenta historias. Mm. El peso es solo un indicador de toda nuestra grandeza como personas y de todo lo que nosotros podemos sanar, crecer, aprender. Entonces es más bonito que el llamado sea aprender a conectar con nuestro cuerpo. El camino es hacia adentro, Ujú. hacia adentro. Muchísimas gracias, Caro, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Recuerda que si tienes alguna duda, te quedaste con algo o quisieras preguntarle directamente a Caro, bueno, acá están sus redes sociales. En Instagram está como Conexión Alimento y su página web es www.conexionalimento.com. Así si tienes alguna duda o quieres conocer más de este tema, bueno, ahí con ella te puede apoyar. Quiero agradecerles a todos, a ti, Caro, por todo el conocimiento que nos has brindado. Creo que este tema da para mucho más todavía. Pero bueno, el tiempo se nos ha acabado y bueno, a todos ustedes que nos escucharon en este día, que nos vieron, les doy las gracias por haber estado con nosotros y bueno, recuerden que compartir este episodio a esas personas que tú conoces, a esas personas que amas y que necesitan escuchar esto, ¿no? Porque como decimos, pensamos que es una plática de café, de risas, pero va más allá, ¿no? Entonces, Totalmente. el punto es que lo que tiene More Latinoamérica es eso, apoyarnos entre nosotras, ¿sí? Para expandir, para inspirar, pero sobre todo para tomar acción y sanar. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Gracias, Caro. A ti. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Así Hasta, será. hasta la siguiente. Bye. Bye. Este espacio ha llegado a ti por la Fundación More Latinoamérica, ONG educativa que opera de manera virtual para lograr la equidad y capacitación integral de la mujer.